Siguen pasando cosas en el Fútbol Club Barcelona. El lío de Ter Stegen o por Ter Stegen o como lo queráis ver, vuelve a sumar un capítulo más. En esta ocasión hay pataleta en el Barcelona que no quiere reunirse con el portero alemán, pero es que se avecinan otros dos problemas a mayores. El primero, en el Camp Nou, en el Spotify, porque dicen que van a volver, pero ahora resulta que lo mismo dentro de un tiempito tienen que regresar a Montjuic para jugar unos cuantos meses. Ahora os lo cuento. Y también la plantilla molesta con el viaje de vuelta desde Asia y, según el diario AS, tildando de equipo pequeño todo lo que está sucediendo en las últimas semanas. Y en el Real Madrid, nombres propios: Arda Güler, Rodri, el del Manchester City, el tema de gasto en fichajes este verano, mucho que contar. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? El miércoles 6 de agosto del año 2025. Os recuerdo que hoy hay directo a las 4 de la tarde. Hoy hay directo a las 4 de la tarde. El directo de los jueves se pasa a hoy, miércoles, porque mañana estaré de viaje y no voy a poder hacer el directo. Así que aquí os espero a todos a las 4 de la tarde, que me da que vamos a tener muchas cosas que comentar porque pasan muchas cosas últimamente, sobre todo en el Fútbol Club Barcelona. Estábamos teniendo un verano más o menos tranquilito, porque el Barça no puede fichar, ya lo sabéis. El Real Madrid hizo los deberes a tiempo, tal. Es verdad que hubo ahí un poquito de terremotillo con lo de Nico Williams, el ridículo que hizo el Barcelona, tal. Hemos tenido episodios del caso Rodrigo, pero se ha enfriado muchísimo. Y cuando parecía que ya íbamos a ir mirando directamente al comienzo de la liga, tal, ha estallado el caso Ter Stegen. Os avisé la semana pasada, os dije, cuidado, que este tema va a dar mucho que hablar, va a hacer mucho ruido en los próximos días, pero yo no me esperaba que llegase hasta el punto que está llegando, ¿no? Ayer hizo un editorial, creo que bastante duro, que tuvo una gran aceptación y os lo agradezco. Por eso, entre otras cosas, decidí abrirlo para todos los públicos, para que la gente vea, pues bueno, cómo es el trabajo del editorial aquí en el canal. Pero es que horas después de haber publicado este editorial, han seguido pasando un montón de cosas en torno a la figura de Ter Stegen, como que la Liga ya le ha dejado claro al Barcelona que si no hay, o si Ter Stegen no firma ese consentimiento, no hay nada que tratar, lo cual evidentemente deja en muy mal lugar el tema de la posible inscripción de Joan García, que te dijeron iba a estar resuelta esta misma semana sin necesidad de hacer el paripé con Ter Stegen. Pero nos vamos acercando a ese fin de semana, nos vamos acercando a que quede una semana solo para el regreso de la competición y el Barcelona tiene ese problema, que no hay inscripciones, que Ter Stegen no va a dar su brazo a torcer, ahora hay pataleta del Barça, lo vamos a ver, y claro, el panorama, lo comentamos el otro día, es totalmente hilarante. Ter Stegen está lesionado, Joan García no está inscrito, Chesney, por supuesto, tampoco está inscrito. Lo mismo le toca jugar a Iñaki Peña, al que le están buscando equipo, pero a lo mejor le dicen, quédate aquí que te necesitamos hasta que podamos inscribir a alguien. Es una cosa absolutamente memorable y, como os digo, han seguido pasando más cosas. Problemas con el Camp Nou y enfado en la plantilla. De hecho, lo del Camp Nou y lo de Ter Stegen lo vamos a dejar para el final, pero lo de la plantilla lo vamos a comentar ahora. Aparece en el diario AS, malestar y asombro, dicen aquí, en la plantilla tras un parizón de 19 horas. Enfado general en el vestuario por el viaje de regreso a Barcelona, con un recorrido de casi 4 horas en autocar incluido. El grupo se enteró de la bomba Ter Stegen nada más aterrizar. Caras largas, dicen en el diario AS, una información salida en el día de ayer, y de evidente cansancio en el regreso a Barcelona de la expedición blaugrana. A muchos no les sentó precisamente bien la forma en que el club planificó la vuelta a la ciudad condal. Según ha podido saber AS, varios jugadores de peso de la plantilla mostraron a Hansi Flick su disgusto y contrariedad ante esta situación, que algunos tildaron abiertamente
de equipo pequeño. El argumento de más calado entre las quejas de los futbolistas fue el viaje en autocar de casi 4 horas que tuvieron que hacer nada más acabar el partido contra el Daegu para ir al aeropuerto. No solo por las altas horas de la madrugada, sino por la incomodidad de tantas horas en un autocar tras haber jugado un partido en unas condiciones tan adversas por culpa de la intensa lluvia. Tras la llegada al aeropuerto, la expedición embarcó en el charter a las 4 de la mañana. El vuelo se alargó unas 13 horas, aterrizando en el aeropuerto del Prat pasadas las 10:30 de la mañana. Hay que tener en cuenta, dicen aquí, que el desfase horario entre Corea y España es de 7 horas. El cansancio general de estas más de 18 horas de odisea tuvo además una última sorpresa, con la noticia de que el capitán Marc-André ter Stegen había decidido saltar por los aires la convivencia en el club, negándose a firmar el informe médico para entregarlo a la liga. Una noticia que causó asombro general entre el grupo, sobre todo porque muchos compañeros habían defendido públicamente al alemán en estos últimos días. Luego dicen que las secuelas se notan mucho más, dicen después del viaje, si hay jet lag, que ese jet lag afecta, pero supone un trastorno evidente en el sueño, bla, 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 bla. O sea, esta historia, pues, que a partir del Barça dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que acabamos de jugar, estamos reventados, nos metéis 4 horas en un autocar, después de salir del autocar nos metéis no sé cuántas horas en un vuelo, todo seguido, tal, y es eso que acabamos de terminar un partido, que no es hacer un viaje de 40 minutos en autocar hasta la ciudad deportiva y que cada uno coja su coche, tal. Bueno, pues así están las cosas. Las aguas un poquito revueltas en Barcelona. Ya hace días la plantilla le dijo a Laporta, estamos con Ter Stegen, hubo un pequeño cisma allí en el Barcelona y ahora dicen, oye, esta manera de gestionar el regreso de la gira es de equipo pequeño. Pues bueno, chicos, pues si no hay dinero para estar otra noche allí en Corea, pues no hay dinero, joder. Hay que asumirlo. Habéis estado seguramente ahí en un hostal, ahí con baños compartidos con los turistas, porque no, tal. Entonces, Laporta dijo que no podemos estar otra noche más, que no me llega, que tengo que activar la palanca hotelera, la palanca Meliá, la palanca Meliá, la palanca NH Hoteles, tiene que activar Laporta, tienes que ahorrar. Esto es como todo. Tú cuando vas de vacaciones, miras el dinero que tienes, ¿no? Entonces miras el dinero que tienes. ¿Tenemos para pensión completa? No tenemos para pensión completa. ¿Todo incluido? Pues todo incluido menos. Media pensión, que es ahí, que media pensión, comida, digo, desayuno y cena. Bueno, media pensión podemos hacerlo y luego durante el día no comemos y así hacemos más hambre para la noche. Ya, pues, ¿qué tal? No nos llega para media pensión. Bueno, pues un hotelito normal, vale, hotelito normal. Sin aire acondicionado, sin aire acondicionado. Y bueno, pues no nos llega el dinero tampoco, no nos llega el dinero. Y que sea por aquí, porque un vuelo no podemos coger, pues por aquí cerquita. Pues un hotel con baño compartido, pues con baño compartido, que no sean unos guarros los de al lado, porque es que mira que me pongo muy nervioso, tal. Y al fin, pues ahí Laporta va cogiendo, va a ir estando y dice, no podemos estar otra noche aquí. Que sois muchos cabrones y os tenemos que dar de comer a todos, joder. No podemos estar otra noche aquí. Vámonos. Y 4 horas de autocar. Total, Laporta no se iba a subir al autocar, que lo mismo le da. Hay que hacer un poco de parafernalia para contar estas cosas, porque si no, pues pierde la gracia. Y a lo mejor tampoco ha tenido gracia, pero yo lo cuento, me queda a gusto y vamos con las portadas de la prensa madrileña. Diario AS, el nuevo Güler. El turco ha ganado 10 kilos de masa muscular desde que llegó al Real Madrid hace 2 años. Vive con un preparador físico, un fisio y un cocinero. Arriba a la derecha, Ter Stegen va a la guerra. El meta no da permiso al Barça para que traslade su informe médico a la comisión de la Liga y el club le expedientará. Abajo, Thomas Partey en libertad bajo fianza. Primera vista de su juicio por violación y agresión sexual. En baloncesto, España 74, Portugal 76, revés inesperado para empezar. España cae por primera vez en la historia con Portugal. En ciclismo, Enric Mas baja hasta 2026. Su ausencia de la vuelta por una tromboflebitis, duro golpe para el Movistar. Y ya por último, atasco en la operación salida. A la mayoría de clubes de la liga le sobran jugadores. Y en el diario Marca queremos dejar huella. Iris Tío y Denis González, las estrellas del verano, lideraron a la natación artística española en los mundiales de Singapur. Denis ha derribado puertas y prejuicios.
Ahora otros países se inspiran en nosotros. Arriba a la derecha se recrudece la guerra entre el Real Madrid, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. Tebas responde con dureza a Real Madrid Televisión y mete de por medio el caso Montoro. Los blancos añaden, vuelven a sacar músculo, quinto club del mundo con más desembolso en fichajes este verano. Ahora tratamos esta noticia. Tensión máxima en el Barça con Ter Stegen. El club expedienta al alemán. Carlos Soria vuelve al Manaslu 50 años después, alpinista de 86 años, ahí lo tenéis. Y ensayo fallido en baloncesto. España no da la talla en su primer set. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña. Lo de Arda Güler, bueno, al final también forma parte del desarrollo de un futbolista, ¿no? El ganar masa muscular, sobre todo si es muy liviano, muy finito. No todos son Ángel Di María. Que el Ángel Di María sí me parecía ahí un palillo, pero el tío tiene una fuerza descomunal, las cosas como son, ¿no? Hablo como si estuviera retirado y no está retirado todavía. Ángel Di María, pero como le guardo un cariño tan grande, nos dio grandes noches, Ángel Di María. Jugador, mira que creo que se le tiene cariño, totalmente infravalorado, no solo dentro del madridismo, sino dentro del fútbol en general. A lo mejor esta es una opinión impopular, no lo creo, pero sin Di María, Argentina no cuenta los últimos éxitos que ha tenido a nivel de selecciones. Ahí lo dejo, cada uno que opine, evidentemente, lo que quiera. Pero bueno, lo de Arda Güler, esa transformación, ganando ahí masa muscular, bueno, algo necesario también para el fútbol de élite, ¿no? Un fútbol que en muchas ocasiones se vuelve muy físico, donde hay mucho contacto, donde sobre todo si es un jugador como Arda Güler, que gira bien, que le gusta también el gambetear un poquito, que es un jugador un poquito juguetón en uno contra uno en ocasiones, capaz de hacer conducción en velocidad, superar líneas en conducción, quería decir, hombre, pues necesitas poder soportar ese contacto, poder soportar ese tipo de fútbol, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Arda Güler se ha tomado muy en serio su preparación, más allá de lo que hace con el Real Madrid en los entrenamientos, en las pretemporadas, en las sesiones, etcétera, luego él está trabajando. Esto es algo tan en su casa, en su domicilio, esto es algo bastante habitual ya en el mundo del fútbol, hay que reconocerlo, ya son muchísimos los jugadores que tienen su preparador físico, su cocinero tal. Cristiano Ronaldo fue de los primeros en incluir esa parte en su etapa profesional. Vinicius Junior de esta última generación es uno de los jugadores más obsesionados, entre comillas, con ese tema de la preparación lejos de lo que es el Real Madrid, de trabajar por las tardes, también en su casa, etcétera, etcétera. Así que bueno, no deja de ser una noticia positiva, no llamativa, que te define muy bien, bueno, pues el punto de concentración y el foco que tiene puesto Arda Güler en todo este tema de su carrera. Luego lo de Javier Tebas, es que yo de Javier Tebas al principio hacía vídeos cada vez que escribía un tuit, ahora me da pereza, porque es que es cada 2 por 3. O sea, cada vez que el Real Madrid dice algo, Javier Tebas reacciona. Hostia, Javier Tebas, que tienes aquí al Barcelona que no puede inscribir a nadie puede inscribir, que está montando el pitote, que le van a abrir un expediente a un jugador de su equipo, un capitán, hay un lío con el tema de los informes médicos y todas estas historias, y estás tú enredado con el Real Madrid. Suéltanos el brazo que te vamos a poner, yo qué sé, una orden de alejamiento, Javier Tebas. Eres muy pesado, hijo. Eres muy pesado, eres más pesado que una tonelada de monitores, de verdad, de monitores de ordenador, no de monitores de piscina, porque claro, los monitores de piscina, bueno, al final una tonelada pesa lo mismo, una tonelada de monitores de piscina que una tonelada de monitores de natación. Lo digo porque yo era de los que caían, Quillo, ¿qué pesa más? ¿10 kilos de paja o 10 kilos de hierro? Y yo decía, hostia, pues de hierro. Y me decían, pelele, los dos son igual, que son 10 kilos. Ah, es verdad, ja, ja, ja. Se reía todo menos yo. La toga me la había llevado yo, claro. Pero, Javier Tebas, eres muy plasta, hijo. Qué pesado eres, coño. Estás todo el día con el Real Madrid en la boca. Y dice algo Real Madrid y Javier Tebas reacciona. Pero ¿has visto cómo tienes el fútbol español? Que nadie puede fichar, que no hay dinero para gastar. Pero tú estás viendo cómo tienes el fútbol español, que estamos a la altura de la Championship o de la Liga Belga. Pero tú estás viendo cómo tienes el fútbol español, que el Barça ya no sabe qué hacer para ver si se quita encima a Ter Stegen y tú ni reaccionas. Deja en paz al Madrid, joder, que es el que te está dando de comer a ti, que sin el Real Madrid tú no comes. Tú no comes, la liga no come y el producto se te muere. Búscate otro juguete, Javier Tebas, yo qué sé. Cómprate un Lego, cómprate un Playmobil, cómprate una muñeca hinchable, lo que quieras, pero déjanos en paz, joder, qué pesado eres, coño.
Tema de, hablando de fichajes, el regreso fuerte del Real Madrid al mercado. Esta noticia que hemos visto en la portada del diario AS. Aquí lo tenéis. El Madrid vuelve con fuerza al mercado. Cuarto verano más costoso de la era Florentino, sin fichar a un galáctico. El Real Madrid presume de tener las mejores cuentas del fútbol. La culpa, en buena parte, es el escaso gasto en los fichajes en los últimos años si se compara con el resto de los grandes, especialmente en la Premier League. Añado yo, no sé si lo vamos a leer luego, pero añado yo, también en comparación con Barça y Atlético de Madrid, que en los últimos 10 años han gastado más que el Real Madrid. Lo digo porque siempre viene bien mirar también lo que hay en casa para darnos cuenta de que el Real Madrid efectivamente no es el equipo que más gasta en este país. A falta del cierre de mercado, es evidente que el Real Madrid ha vuelto con fuerza y es quinto en gasto con 167 millones, solo por detrás del City, 176, Arsenal, 224, Chelsea, 279 y Liverpool, 293. Ojo al Liverpool, que como decir lo de Isaac, se va a ir a unas cifras que yo ya creo que no habré visto en mi vida. El Madrid decidió tirar la casa por la ventana con la llegada del último galáctico, Eden Hazard, y en esa campaña 19-20 es a día de hoy la más costosa para Florentino, con 360 millones en fichajes. Además del belga, por el que pagaron 120 kilos, llegaron Jovic por 63, Militao por 50, Mendy por 48, Rodrigo por 45, Reinier por 30 y Soro por 2,5. Solo la temporada 23-24, con el refuerzo de otro galáctico, Bellingham por 113 millones, se superó la barrera de los 100 gracias a Güler, 24, y Fran García, que costó 5. Y aquí está, bueno, pues este gráfico, que es el segundo mayor gasto en años. Hizo en 19-20 fue el top 1 de Europa, con un gasto de 358,5. Al año siguiente Real Madrid no gastó absolutamente nada. En la 21-22 gastó poco más de 30 millones. En la 22-23 ni siquiera llegó a los 100 millones de euros. En la 24-25 no llegó a los 50 millones de euros. Apenas fichó a Endrick y Joselu. Y por eso, entre otras cosas, bueno, pues ha tenido el Real Madrid esta posibilidad, ¿no? Este año me quiero centrar en esta gráfica otra vez, porque ha ido gestionando los últimos años de una manera bastante responsable. Hizo un gran gasto en la 19-20, pero luego en las 3 temporadas siguientes apenas superó los 100 millones de euros sumando las 3 temporadas. Hizo un fuerte gasto en la 23-24, sobre todo gracias a la llegada de Jude Bellingham, y la temporada pasada apenas llegó a 50 millones de euros y casi todo ese dinero fue a parar a un futbolista de futuro, de proyección, como es el caso de Endrick. De todas maneras, y regresando a este gráfico de los clubes que más dinero han gastado en el mercado, esto va a cambiar porque evidentemente el Atlético de Madrid va a superar al Real Madrid y es muy posible que el Atlético de Madrid acabe como el cuarto club de Europa que más dinero ha gastado en el mercado. Pero bueno, que el Real Madrid ha vuelto con fuerza, que se puede volver con fuerza cuando tienes un ejercicio tan responsable en el tema financiero. Creo que Florentino Pérez en eso no admite ningún tipo de duda. Tú con Florentino Pérez puedes tener dudas con el tema de la planificación, si hace falta un central, si no, si el año pasado se equivocaron, etcétera. Pero en cuanto a la gestión económica es ejemplar. Es el mejor presidente del mundo en eso y en otras muchas cosas también. Y por eso, evidentemente, se puede permitir este tipo de historias, ¿no? Es decir, mira, pues yo ahora sé que voy a gastar X dinero, cerca de 200 millones de euros, pero porque durante muchos años he estado guardando, he estado ahorrando, me lo he podido permitir porque la planificación que hice en su momento y el proyecto tal y como lo he instalado en la élite me puede aguantar durante no sé cuántas temporadas y es un alivio, la verdad, tener a un tipo que gestiona financieramente el club como lo hace Florentino Pérez. Y ahora nos vamos al circo, que siempre es muy divertido. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. Ruptura total. El Barça considera que el alemán, Ter Stegen, ha roto todos los puentes y que pretende bloquear las inscripciones. El club cree que los argumentos jurídicos le dan la razón y no descarta medidas más severas. Ve un resquicio legal para enviar el informe médico sin su ok, pero la Liga no lo aceptaría. Abajo, Rodrigo, que sigue sin moverse del Real Madrid, supone un problemón. En balonmano, el Barça echa a andar con 7 caras nuevas. Y en baloncesto, España 74, Portugal 76. Derrota de entrada de una España muy verde. Y en el Diario Sport es la guerra. Ter Stegen se revela contra el Barça y busca impedir su baja de larga duración para que no puedan inscribir los fichajes.
el club le amenaza con un expediente y hoy podría haber una cumbre con Laporta para encontrar una solución pactada. Añaden justo encima que la vuelta al Camp Nou está más cerca, acercamiento con el ayuntamiento para abrir parcialmente la instalación el 14 de septiembre ante el Valencia, entrarían únicamente 30.000 espectadores. En ciclismo, arriba del todo, a la derecha, Enric Mas se pierde toda la temporada, es baja en la Vuelta a España. Abajo, el Real Madrid aprieta por Rodri, del Manchester City. Hablan de fichaje difícil. En el Español, Dolan quiere ser un fichaje diferencial y trágica muerte de Jorge Costa en el Oporto. Falleció de un infarto. Bueno, pues ahí lo tenéis. El tema de Ter Stegen, protagonista absoluto en las portadas de la prensa catalana durante el día de hoy. Es la guerra, dicen por un lado, una portada ahí con un tono lúgubre, Mundo Deportivo por otro lado, tal. Y luego te digo, el resquicio legal, que no hay resquicio. Como vayáis a la justicia con Ter Stegen, la perdéis toda, toda. O sea, bueno, salvo que la justicia en este país, pues ya sabemos, yo ya no soy ya una persona capaz de poner la mano en el fuego por España. Yo por España, con todo lo que está pasando en este país, yo ya no pongo la mano en el fuego. Pero vamos, que si el Barça lleva esto a la justicia ordinaria o lo que sea, la pierde de todas, todas. La pierde de todas, todas. Porque básicamente estaríamos atentando contra la libertad del propio Ter Stegen. Ter Stegen está en su derecho a decidir, con el tema de los informes, etcétera, etcétera, si quiere o no que el Barça los entregue a la Liga, por un tema de privacidad. Y eso es un derecho fundamental que el Barça no se puede saltar. O sea, es que no se lo puede saltar. Por mucho que el Barça piense que Ter Stegen se está portando mal, por mucho que el Barça piense que Ter Stegen no está actuando de manera éticamente, lo que quieras. Esa guerra, esa batalla, el Barça la tiene perdida desde el minuto 1. Y ellos lo saben. Lo que pasa es que ahora toca montar el paripé. Ahora toca, bueno, pues montar aquí la guerra, decir que hay un pequeño vacío legal para poder llevar el informe médico a la Liga, pero evidentemente la Liga, que ya le ha dado muchas al Barça, no se querrá meter en ese jardín y dirá, no, yo no acepto el informe si no me lo firma Ter Stegen, porque Ter Stegen ahí ya podría abrir el abanico de la guerra y disparar contra unos cuantos, no solo contra Joan Laporta o el Fútbol Club Barcelona. Pero hay más problemas. Hay más problemas, hay más temas en el Barça. Aunque el tema de Ter Stegen tiene digamos, un tentáculo que no vimos venir. En el diario Sport habéis dicho que, habéis leído, mejor dicho, que iba a haber una reunión. Bueno, pues, según el diario AS, pataleta del Barça, que no quiere reunirse con Ter Stegen. La relación entre el club y el portero se tensa hasta el límite. El club amenaza con un expediente sancionador y de momento rechaza el acuerdo. Lo ha firmado Santi Jiménez y ha salido a primera hora del día de hoy. Marc-André Ter Stegen quiere mantener la guerra con el Barcelona abierta y ha realizado un movimiento de muchísimo riesgo. El portero y capitán azulgrana, como avanzó Mundo Deportivo, se ha negado a firmar el consentimiento para que trasladen su expediente médico a la Comisión Médica de la Liga para que lo estudien y determinen el tiempo que debe estar de baja. Con esta decisión le complica muchísimo la vida al club que le paga, porque la negativa bloquea la opción de que se use un porcentaje de su ficha a nivel de fair play para la inscripción de Joan García. Joan Laporta reconoció en Seúl que la vía más directa para la inscripción de los fichajes era utilizar la lesión de larga duración de Ter Stegen, pero que esperaban no tener que hacerlo porque al final es un espacio salarial que debes volver a generar. La noticia sorprendió a la expedición del Barcelona en pleno vuelo de regreso de Corea del Sur, aunque el lunes durante el partido ante el Seúl ya recibieron la alerta desde Barcelona. En la plana mayor de la entidad están muy disgustados con la actitud de Ter Stegen, tanto que puede que los puentes entre ambas partes se hayan roto de manera definitiva. En un principio, en el Barcelona estaban convencidos que el portero acabaría recapacitando y dando el sí para que se traslade su informe a la Liga. El Barça tenía previsto reunirse con él esta semana y mantenía la reunión en la agenda pese al sorprendente movimiento del guardameta alemán. Un movimiento, por cierto, que nunca había sucedido en un caso de larga duración en la historia de la Liga. No obstante, con el paso de las horas, esta posición conciliadora ha ido perdiendo peso y a día de hoy el club no tiene intención alguna de sentarse a hablar con el capitán del primer equipo. La indignación es máxima entre la cúpula directiva. Y ahora, bueno, pues viene el caso del expediente, etcétera, etcétera. El tema es que el Barça, según dicen aquí, no se quiere reunir ahora con Marc-André Ter Stegen. No sé yo si al Barça le interesa tensar la cuerda en este sentido, ¿eh? O sea,
Ya la ha tensado Ter Stegen, la cuerda se ha roto, pero es que a Ter Stegen se la pela. Total, a Ter Stegen le querían largar de aquí. Si le querían rescindir hasta el contrato, dejándole de pagar no sé cuántas temporadas. Si lo querían echar, si lo querían mandar a la grada, si le han amenazado con dejarle sin mundial. Ter Stegen no tiene más que perder. Solo va a ganar pasta Ter Stegen, siempre y cuando a su carrera le importe un pepino, porque de momento no es que le importe poco su carrera, es que está defendiendo sus derechos, que es bastante diferente. El Barça, como siga tensando la cuerda, lo mismo esto se va a juicio y tiene las de perder. Y no está el Barça como para gastar más dinero en tonterías. Y luego está el tema del Camp Nou, que cuidado, que encima todavía no han vuelto al Camp Nou y ya casi se tienen que ir. Atentos a la noticia. El lío que se viene con el Spotify. Los técnicos y trabajadores implicados en la obra creen que la vuelta en septiembre es factible, pero asoma otro problema. Lo firma David Bernabéu, es la parte mala de la noticia. Y bueno, pues aquí te cuentan los primeros párrafos, esto no vale para absolutamente nada, que sea un aforo de 30.000 personas cuando vuelvan, etcétera, 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 pendientes de los permisos del ayuntamiento para poder llevarlo a cabo. El problema viene aquí. Sea cuando sea la vuelta al Spotify durante la próxima temporada, Lima continuará trabajando en las obras del estadio con el objetivo de finalizar la construcción y la puesta a punto de los 2 anillos VIP, la tercera gradería y las diferentes instalaciones del estadio y sus alrededores. No en vano, una de las joyas de la corona del nuevo templo no podrá empezar a disponerse hasta que el curso 25-26 haya acabado. Se trata de la cubierta de cables tensados, que será la más grande de Europa, dadas las dimensiones del estadio. El Barça tenía previsto aprovechar el Mundial del 2026 y el resto del verano para ponerla, pero la empresa encargada de colocarla dice que tardará 6 meses en hacerlo. Pese a que el club pretendía repetir la fórmula de este año jugando los 3 primeros partidos fuera de casa, según los cálculos el tiempo no será suficiente. Por lo tanto, se tendría que volver a jugar en Montjuic en los primeros meses del curso 26-27. Aún así, el club no descarta que se alargue hasta 2028 el plazo para poner la cubierta. Bueno, sea cuando sea que tengan que poner la cubierta, van a estar no sé cuántos meses sin poder jugar. Y el tema, ya lo sabéis, en la UEFA, por ejemplo, si tú empiezas la Champions en un estadio, te obligan a acabar la primera fase de esa Champions en ese estadio. Es decir, el Barça jugaría como mínimo en Montjuic otra vez desde agosto hasta enero, sea la temporada que sea. Desde agosto hasta enero, es decir, han tardado un siglo en volver al Spotify y cuando vuelvan al Spotify va a ser poco tiempo porque se tienen que ir para que pongan lo de la cubierta y mientras ponen lo de la cubierta se van a Montjuic porque lo de la cubierta va a durar mínimo 6 meses y evidentemente tú puedes pedir que te pongan los 3 primeros partidos de la liga fuera de casa, pero no puedes pedir que te pongan los partidos de la primera vuelta fuera de casa. Así que de aquí al medio plazo, otro lío con el Camp Nou. Querido Joan Laporta, gracias por tanto y perdón por tan poco. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el directo de las 4.